Saludos, mi nombre es Gregory David de Mota y en este momento estaré explicando unas cuantas características y parte del funcionamiento del framework Cake PHP, así también un pequeño ejemplo para que puedan entender cómo se implementa esto. Entonces, iniciando por la introducción, ¿qué es Cake PHP? Cake PHP es un framework antiguo, se podría decir que un framework maduro que tiene varios años y varias versiones. Entonces, este está diseñado para hacer tareas habituales y un desarrollo simple y fácil. Proporciona una caja de herramientas todo en uno para que se pueda empezar rápidamente. Empezando por la instalación, lo primero que debemos de tener en cuenta sobre este es que este se instala a través de Composer, que es el gestor de dependencias para PHP. Una vez tengamos instalado el Composer, pasamos a instalarlo a través del CMD, la consola de Windows, en caso de que estemos utilizando Windows. Bien, aquí está la guía. Trataré de no abundar mucho en el tema, porque esto ya aquí está explicado. Entonces, adelantando ya la parte que nos incumbe, tenemos las ventajas y desventajas de Cake PHP. Una de las ventajas es que es fácil de aprender, tiene una estructura ya que nosotros conocemos, implementa el MVC. Y entre las desventajas está que tiene un exceso de consultas a la base de datos. Otra característica es que tiene unas respuestas lentas. Cuando se trata de procesos de aplicaciones grandes, el framework Cake PHP puede ralentizar nuestro servidor y hacer que nuestra página trabaje mucho más lento que trabajando con otros frameworks, como ejemplo CodeIgnite o Laravel. Entonces, una vez completada ya con esta parte, que aquí tenemos unas cuantas comparaciones. Por ejemplo, es demasiado pesado en comparación a otros frameworks como Laravel o CodeIgnite, y así va comparándolo con todos los frameworks de los compañeros de arriba. Bien, terminamos con esta parte. Vamos a ir ya a la composición de las carpetas, de los directorios de Cake PHP, donde vemos aquí que tenemos nuestro directorio folder principal. En este caso se llama ejemplo Cake. Entonces, aquí adentro tenemos las carpetas que más vamos a utilizar por lo general para trabajar. Va a ser la carpeta de source, cursos, también la de webroot y la carpeta de config. En la carpeta config vamos a encontrarnos con archivos como es el routes PHP, que es donde le vamos a especificar las rutas para acceder a las diferentes vistas o controladores, por así decirlo, de nuestra aplicación web. Y también vamos a tener la app PHP, que es donde vamos a poder configurar nuestra conexión con la base de datos. Una vez nos encontremos en app.php, si nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar nos vamos a encontrar con este apartado donde vemos nuestra conexión con la base de datos. Tenemos el username, el password y aquí debajo el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar. Si queremos verificar esto, podemos acceder a nuestro admin de MySQL, donde podremos ver que tenemos aquí nuestra base de datos publicaciones, que es la que estaremos utilizando para este pequeño ejemplo. Una vez verificado esto, podemos acceder a la página, podemos acceder mediante el localhost a nuestro ejemplo Cake que tenemos alojado en nuestro servidor de Apache. Y viendo hacia aquí abajo vemos que nuestra conexión con la base de datos está creada correctamente. Esta es la parte que debemos de verificar antes de iniciar a trabajar con base de datos, porque si la base de datos no se encuentra conectada, no estaremos trabajando en nada ciertamente. Una vez verificado esto, seguiré explicando aquí sobre los ficheros.
que tenemos el de Source, donde tenemos nuestro patrón de diseño MVC, modelo vista controlador. Lo único es que aquí lo implementa de una manera un poco diferente, ya que tenemos los controladores, como ya lo conocemos, App Controller, Publicaciones Controller, que este es el que creé para el ejemplo, donde tenemos los modelos de datos, entidades y tablas que estaremos utilizando. También tenemos las vistas. La diferencia que les recalqué anteriormente es que aquí en vistas vemos que no tenemos nada, debido a que las vistas de aplicación que estamos acostumbrados a tener en vista aquí son llamadas templates, y vemos que tenemos el publicaciones templates, el pages y el layout. El layout a muchos les resultará familiar, ya que en otros entornos de desarrollo, como es en ASP, si lo han trabajado, existe también esta carpeta que contiene la vista default o compartida, que será común para todas las vistas de nuestra aplicación. En esta es donde nosotros vamos a llamar a nuestras clases de CSS, estilos, donde vamos a colocar el título y el icono de nuestra página. Entonces, una vez explicada esta parte, vamos a ver que aquí tenemos lo básico de un CRUD a nivel de vista. Tenemos el Add, Edit, Index y View, que les estaré explicando más adelante. Aquí en la parte de WebRoot, que le dije que era una de las que íbamos a estar utilizando también, tenemos los archivos CSS de nuestra aplicación. Cualquier archivo CSS que deseemos añadir, añadimos a esta carpeta y luego mediante el layout y el default la llamamos para que sea un archivo CSS común para todas nuestras vistas de aplicación. Bien, una vez explicada esta parte, podemos continuar. Una de las características que posee CakePHP como framework es la posibilidad de crear código mediante la línea de comandos, es decir, que él nos genera el código. Aquí tengo una pequeña documentación que nos servirá de ayuda para ver cómo funciona el proceso de creación de código de CakePHP. Haciendo alusión a que su nombre es CakePHP, se utiliza el siguiente comando: cake seguido de bake, que en español significa hornear. Entonces le especificamos qué es lo que queremos hornear, por así decirlo, o crear. Entonces aquí le especificamos el nombre de la tabla en nuestra base de datos, que anteriormente fue ya conectada con nuestra aplicación. Esto lo hacemos a través de la ruta que vemos aquí. Bien. Aquí está la ruta SAMP htdocs, en este caso el nombre de mi ejemplo, que sería ejemplo cake, y la carpeta bin. Veamos. Cuando le damos, vemos que accedemos. Entonces, si escribimos el siguiente comando, cake seguido de bake, hornear, especificamos que queremos, ejemplo, un controller, y luego el nombre de nuestra tabla en la base de datos. Como vemos, aquí en la base de datos tenemos la base de datos publicaciones, que tiene en su interior una tabla. Esta tabla se llama también publicaciones. Entonces, yendo nuevamente a nuestros
a nuestro CMD, nuestra consola, podemos especificarle aquí el nombre de nuestra tabla en la base de datos, publicaciones. Y vemos como automáticamente él empieza a crear el controlador que le acabamos de especificar. Aquí me pregunta que si lo quiero sobreescribir porque ya lo tengo hecho. En este caso colocaré no, porque si ya está hecho no tengo por qué, pero era un ejemplo para que vieran cómo funcionaba el comando. Esto crea automáticamente el código de nuestro controlador ya conectado con nuestra base de datos y con esa tabla llamada publicaciones. Si accedemos aquí al controlador, vemos que tenemos el index y los diferentes métodos view, add, edit and delete. Entonces, una vez vista esta parte, vemos aquí en la parte de vistas, vistas y template, donde nos vamos a encontrar con publicaciones. Este también lo podemos crear a través de la línea de comandos mediante el comando cake bake. Entonces, en vez de utilizar controller, ahora utilizaríamos la palabra template y el nombre de nuestra tabla en la base de datos. Una vez entendido esto, podemos continuar explicando ya la parte visual, donde tendríamos aquí una vista index, que es la que va a aparecer, la primera que va a aparecer, donde va a estar, donde vamos a encontrar una lista de las publicaciones que tengamos registradas en nuestra base de datos, la parte de edit, add y view. Por eso se dice que Cake PHP es un framework fácil para principiantes, porque nos brinda muchas herramientas que nos facilitan a la hora de crear proyectos. Entonces, una vez visto esto, podemos irnos a la parte inicial de nuestro proyecto, ya la parte visual. Tenemos aquí y vemos que tenemos una pantalla simple. Esta fue modificada para que se adaptara a lo que yo quería lograr, donde tenemos una parte que nos dice aquí crear publicaciones. Entonces, si vamos a crear una publicación, vemos que tenemos la posibilidad de añadir una publicación. Bien, vamos aquí, tenemos autor, digamos que soy yo el mismo autor. Entonces, para la parte del post vamos a tomar cualquiera, un texto de aquí del documento. Bien, entonces en la reseña vamos a tomar el mismo texto ya para el ejemplo. Vamos a subir. Bien. Vemos entonces que tenemos aquí la parte de publicaciones, tenemos el post o la publicación que queríamos mostrar, y cuando le damos a la parte de ver reseña, vamos a mostrar la publicación junto de su reseña. Y podemos editar todo esto, eliminar, crear una nueva publicación, regresar a nuestra vista principal. Todo esto gracias a las posibilidades que nos brinda el framework para la creación con una conexión con base de datos. Si vamos a la base de datos, podemos ver que perfectamente podemos ver cómo se guardó aquí nuestro registro. Ya tenemos el autor, tenemos el post y tenemos la reseña que se escribió sobre ese autor. Entonces, ya viendo todo esto y lo fácil y rápido que fue crear toda esta parte con el framework Cake PHP, vemos las posibilidades que este nos brinda a la hora de la creación de proyectos sencillos. El problema de Cake PHP se daría ya al llegar a un proyecto grande, un proyecto empresarial, porque a mayor cantidad de datos o mayor cantidad de vistas que se utiliza con Cake PHP, más se ralentiza nuestra aplicación. Esto sería todo de mi parte, espero que haya cumplido con las expectativas de la asignación y hasta la próxima.